Virginio Gallardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Es psicólogo social y lleva más de 25 años trabajando en el cambio organizativo de las empresas. Quiero preguntarle algo muy concreto y es, ¿hasta qué punto mi éxito profesional depende de cómo sepa gestionar a mi jefe o jefa? Bueno, aunque no es una habilidad o una competencia que habitualmente se pone, lo cierto es que sí, es una habilidad que es muy importante, debido a que, bueno, en la medida que tienes que aprender y tienes que practicar nuevas cosas, hasta dónde expande tus responsabilidades depende bastante de cómo puedas gestionar a tu jefe y hasta qué punto te dará oportunidades. Y es relevante, claro. Es una de las variables más relevantes, aunque realmente nunca se menciona en la filosofía de management, pero sí, es importante. Que cuando hablamos de gestionar a los jefes, ¿es hacerles la pelota? No. Uno piensa que los jefes tienen que ser mucho mejores que uno, o que tienen que tienen que tener unas grandes habilidades sociales y emocionales, pero en realidad son personas más o menos como tú, normales. Y facilitarles e intentar gestionarlos para que te ofrezcan nuevas oportunidades. En el libro ahora estamos hablando de habilidades, pues claro, esto quiere decir que te van a facilitar, digamos, dónde puedes acceder o qué cosas puedes hacer. No estrictamente es hacer la pelota, le llamamos mentoring proactivo, es decir, es convertirlos en mentores sin que ellos lo sepan, es convertirlo en tus ayudantes sin que ellos involuntariamente de alguna forma. El libro es Aprender es cambiar, publicado con Profit Editorial. Señor Gallardo, ¿cuál es, hay algún truco, alguna táctica para gestionar bien a los jefes? Algo que no suele fallar. A ver, lo importante es entender que todos somos seres humanos y todos tenemos habilidades sociales que nos permiten expandir nuestra área de control, y y esto está en nuestros colegas y nuestros jefes, obviamente también si somos jefes nuestros subordinados, pero está en todas partes, y los que tienen más poder obviamente son los que tienen más capacidad de darnos oportunidades. Y lo que hay que hacer es gestionar emocionalmente. Damos ahí una especie de recursos pues para gestionar emocionalmente bien a tu jefe, claro, esto es fundamental. Como para el jefe es fundamental gestionar bien a sus colaboradores. Hay un párrafo en el libro que es demoledor, dice: si bien hay muchas formas de suicidio profesional, probablemente la más segura y estúpida sea dejar en manos de tu organización o de otros actores la planificación de tu futuro profesional. Explíqueme esto. Vamos a ver, todos sabemos, no hace falta ser muy experto en recursos humanos, que el cambio tecnológico, el cambio organizativo es muy acelerado. También todos sabemos que las organizaciones no siempre son muy buenas, casi nunca son buenas, planificando a medio plazo cuáles deben ser tus habilidades. No debería ser así teóricamente, pero es así. Por tanto, si tú no lo gestionas, estás dejando al azar cuál va a ser tu carrera profesional, y eso es algo estúpido porque todos queremos ser más felices, tener más bienestar en nuestro trabajo. Por tanto, es una especie de suicidio profesional. Es posible que no ocurra, pero tienes bastante probabilidades de que efectivamente ocurra si no lo planificas. Hay una situación en el trabajo en el que nadie quiere verse, y es que a uno le encargan una tarea que no sepa cómo hacerla bien y que el resultado final sea algo que no era exactamente lo que los jefes esperaban de esa persona. Todos vamos a llegar a un momento en nuestra carrera profesional en la que deberíamos habernos reciclado antes o no hemos sabido o no hemos sido conscientes de esa necesidad, y de repente nos encontremos con que hemos llegado a un punto en el que estamos obsoletos. Sí, pero cuidado porque no hay que pensar que el jefe va a estar mucho mejor que tú. Tu jefe puede estar mucho más obsoleto que tú. Es decir, incluso tu organización puede estar más obsoleta que tú. Es decir, el hecho de no estar obsoleto en tu organización o que no parezca que estás obsoleto en tu organización no quiere decir que no estés obsoleto. Tu profesión se puede estar muriendo junto con tu jefe, tus colegas, incluso puede ser el mejor de tu organización y estar desfasado. Y sí, es inevitable. Si no avanzamos al mismo ritmo que las habilidades que requieren nuestras profesiones, efectivamente es así, nos vamos a desfasar. Y este es el principal problema que probablemente tienen los profesionales del siglo XXI, claro. ¿Cómo sabemos que estamos desfasados antes de pegarnos una buena leche? Pues es difícil. Yo lo que planteo
hay que tener una actitud un poco paranoica, si me permites la expresión. Yo sé que paranoica no es una palabra muy afortunada, pero hay que tener un poco de desconfianza hacia dónde estás, incluso a tu organización, porque puedes pensar que estás bien debido a que tus colegas, estás mejor, por ejemplo, que tus colegas. Puedes estar en un sector que simplemente está en crisis y tarde mucho tiempo en darse cuenta, ¿sí? Entonces, lo que hay que analizar un poco es el entorno. Y nosotros, cuando nos introducimos aquí en planificar las habilidades hacia futuro, lo primero que creamos es una cosa que se llama entorno personal de relaciones y aprendizaje, donde tú estás conectado con las personas que de alguna forma están predeterminando hacia dónde va a ir tu profesión, y gracias a eso eres capaz de adelantarte. Esta sería la mejor forma. Si uno se da cuenta de que está en un sector que está en crisis, lo que hay que hacer es saltar. Yo diría, es muy difícil que un sector desaparezca. Entonces, lo que hay que hacer es probablemente ocupar las posiciones que van a tener, que más se adecuan a lo que tú quieres, a tu propósito, o si tu propósito es ganar dinero, pues a ganar dinero, o lo que más se acerca a la profesión, a lo que crees tú que es la esencia de tu profesión. Y lo que hay que intentar es trasladarse hacia allá. Y hay que ser proactivo aquí. Y a veces, efectivamente, no sé si hay que cambiar de sector, pero muy probablemente sí que hay que cambiar de empresa. A veces, no siempre, pero sí, es muy probable. Alguien que se tome en serio su carrera profesional, lo mismo se ve obligado a cambiar de empresa. ¿Pero estamos hablando de adaptarnos a nuevas necesidades puramente digitales o estamos hablando de algo más? La digitalización efectivamente es el cambio que todos vemos más rápidamente. Ahora con la inteligencia artificial o con otras tecnologías digitales, efectivamente se habla mucho, pero fíjate, la mayoría de las personas, además de estas competencias digitales, tienen problemas para adaptarse porque también hay habilidades sociales que son cada vez más exigentes, es decir, cada vez tenemos que tener mejores habilidades sociales, incluso mejores capacidades emocionales de tener una cierta flexibilidad o gestionar una cierta incertidumbre. Yo te diría que es un 50-50, no hay... Por ejemplo, los jefes, cuanto más arriba subes... Nosotros, por ejemplo, yo lo que hago mucho ahora es habilidades directivas, que no tienen nada que ver con la digitalización, pero son los que más les cuesta adaptarse. Y no hay sí que hay habilidades digitales, pero fíjate que son pequeñas. Cuanto más valor añadido tiene tu puesto, habitualmente la tecnología menos te impacta. Esto podría ser no es del todo cierto, pero podría ser una regla. ¿Y qué habilidades les faltan a nuestros directivos? Bueno, pues como sabes, estamos viendo una pandemia de bienestar. Hay mucho estrés, hay mucho caos, hay mucha incertidumbre. Y luego hay nuevos valores y las personas apreciamos otras cosas. Claro, todo esto para los pobres señores que pobres, se supone que les pagan para ello, ¿no? Pero lo cierto es que la función de mando, la función directiva es cada vez más compleja. Y nosotros, por ejemplo, ya sea grandes organizaciones tipo Caixa o grandes organizaciones tipo Junta de Andalucía, grandes organizaciones se están replanteando, todas las organizaciones, es muy difícil que no se estén replanteando qué tipo de habilidades necesitan los directivos, no solamente para tener más resultados, sino para cuidar más a las personas, porque aparentemente no los cuidamos. Hay una gran insatisfacción, nunca como ahora, nunca ha habido tanta insatisfacción hacia los jefes y en realidad hacia la organización. Por lo tanto, hay una especie de crisis y un replanteamiento de cómo tienen que ser esas habilidades de los directivos. Y eso es uno de los primeros, y fíjate que ahí casi no hablamos de tecnología. Y esas habilidades pasan por el trato con los subordinados. Mira, pasan por 4 o 5 cosas, básicamente. La primera pasa por establecer objetivos que sean retadores de forma continua, porque las personas quieren reto. Esto puede parecer extraño, pero no quieren excesivo reto, porque si no se estresan. Tienes que mantenerlos en un equilibrado y sobre todo con objetivos claros. Como hay un poco de caos e incertidumbre, eso es difícil. Eso sería la primera. La segunda es el desarrollo continuo y, por ejemplo, establecer, por ejemplo, qué habilidades se necesitan. Y intentar cuidar a la persona desde el punto de vista de habilidades. Ahora mismo, sobre todo los centenarios y los millennials, es lo que más valoran los colaboradores. Luego hay un tema que es la innovación, tienen que innovar constantemente. Todos los modelos que nosotros estamos haciendo de habilidades, la primera base, todo se llama liderazgo transformador, liderazgo, todo es innovador, todo es innovar, porque ese es el gran problema, gestionar el cambio. Para el directivo es muy difícil y lo tiene que hacer de formas diferentes.
El cuarto sería las nuevas formas de trabajo en red. Y luego, fíjate, en el centro de todo está la gestión emocional, porque es cada vez más difícil gestionar las emociones en entornos de caos, de incertidumbre, con estrés, con personas que en un 50, 60, 70% pues están desmotivados, pero muy desmotivados. Entonces, claro, todo esto es muy difícil. Se nos dice siempre a los trabajadores que tenemos que dejar de estar desfasados, reinventarnos, reciclarnos, pero realmente, ¿hasta qué edad se puede reciclar uno y a partir de qué momento en nuestra carrera profesional ya no es efectivo ese proceso de reciclaje? Yo te diría que yo no conozco esa edad, no lo sé, ¿vale? No sé a qué edad tienes que parar. Lo cierto es que antes parecía que estudiabas un tercio de tu vida, luego el otro tercio estabas ahí más o menos on fire, y luego te ibas desfasando poco a poco, pero eso ya no sé si tiene mucho sentido. Ten en cuenta que ya en el primer tercio de tu vida casi lo que te enseñan no te sirve para trabajar, con lo cual ya estás desfasado, digámoslo así, y tienes que empezar ahí y hasta que acabas. La verdad es que, fíjate, a la mayoría de las personas, bien planteado, reciclarse, que es aprender, es coger nuevos retos, es mejorar lo que haces, es hacer lo que haces con menos. Todo eso, a la mayoría de nosotros, suele ser, según las teorías psicológicas básicas, un motivo de motivación. O sea, nos gusta. Sí, lo que no nos gusta es hacerlo mal hecho, con estrés, pero eso es una de las bases de la motivación humana, ¿sí? Y todos queremos hacer eso, por tanto, ¿por qué tenemos que renunciar a algo que nos gusta a los 48 años o a los 50? No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Y penaliza el llevar toda la vida en la misma empresa? Bueno, claro, hay empresas que se mueven tanto que es como si estuvieras en 10 organizaciones. Pero bueno, a priori las personas que cambian más de entorno efectivamente tienen que cambiar más de habilidades y esto sería una ventaja. Pero de verdad, las empresas cambian mucho, ¿eh? Yo conozco muchas empresas que si miras cómo estaban cada 2 o 3 años, cada 2 o 3 años hay un cambio y te dejan ahí un poco como diferente. Cada vez que cambias de jefe, cada vez que cambias, casi estás cambiando de organización. Y lo que hay es un exceso de cambio. Hay un mareo del cambio, con lo cual tampoco pasa nada si te quedas en una organización y te marean en una única organización. El tema es si vas creciendo en tu puesto de trabajo. Eso es lo importante. Si tú ves que tus habilidades van creciendo al mismo ritmo, que según cómo necesitas irte de la organización en un momento determinado, pues hombre, hay que pensárselo, porque todos sabemos, a pesar de que hay récords ahora mismo de dimisiones, que se llama, pero hombre, tiene riesgos y esto hay que pensarlo, pero sí, es una posibilidad, claro, y una posibilidad cierta, y si tú realmente quieres ser más dueño de cuanto más proactivo seas, pues esa es una variable que tienes que considerar más. ¿Y las empresas tienen que financiarnos esta actualización, este desaprender, este reinventarnos? Hombre, se supone, es verdad que es caro, pero es mucho más caro tener personas que no están actualizadas. Eso es la muerte de la empresa. Las empresas se desfasan no porque sus estrategias sean malas, sino se desfasan porque sus directivos, sus mandos, sus profesionales no son capaces de llevar a cabo esas estrategias, ¿sí? Habitualmente lo que falla no es la estrategia, es la capacidad de los profesionales de llevar eso a cabo. Y eso, básicamente, el núcleo central de todo eso son las habilidades de esos profesionales. Por tanto, es imposible pensar que puedes hacer tu estrategia si no modificas las habilidades de los profesionales. Es imposible. Otra cosa es que seas capaz de orquestarlo, que tengas también la capacidad operativa para hacerlo y todo eso. Pero digamos que a nadie desde el punto de vista teórico todos sabemos que tenemos que innovar y tenemos que invertir en habilidades. Otra cosa es que lo hagamos, ¿sabes? La teoría está muy clara, es así, tiene que ser así. Por lo tanto, no es un tema yo te diría... Obviamente es obligatorio. La pregunta será, ¿las empresas tienen que hacerlo? Para ellas es obligatorio. ¿Y qué hacemos si, como trabajadores, vemos que por encima tenemos a jefes pelín mediocres, demasiado marrateguis, que dicen esto se ha hecho así toda la vida, no vamos a cambiar de forma de hacer, de estrategia y tal? Nosotros somos buenos en esto, ¿no? Ya, bueno, eso es bastante normal, ¿eh? Lo normal es tener un jefe mediocre, perdona, pero ser mediocre quiere decir que eres normalito, pues, y los normalitos, a ver, lo excepcional es tener un jefe muy bueno, y también es excepcional, pero no es raro tener un jefe muy malo, eso también es raro, ¿no? Muy malo, pues tampoco es normal, pero también existen, o sea, te puedes encontrar cualquier tipo de jefe. Bueno, pues mira, es un accidente, no sé, es como
No sé, no lo puedes decir al jefe que tienes, con lo cual, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ten en cuenta una cosa, una de las variables que más determina tu satisfacción laboral es el tipo de jefe que tengas. Y es verdad que yo recomiendo hacer mentoring proactivo y gestionar a los jefes, gestionar a tus colegas, gestionar a mucha gente de alrededor, pero claro, eso tiene sus límites. Y yo entiendo que haya personas que no puedan resistir más, pero bueno, se trata de saber que tu jefe es un accidente, que además cambian, cada vez con más velocidad, por cierto, pero no los puedes gestionar, ¿eh? Puedes gestionar como que gestiona un colega tóxico. A ver, un par de colegas tóxicos en un equipo de 4 te puede destrozar más que tu jefe, también es cierto, ¿eh? Y eso también existe. Y si eres jefe, 2 colaboradores tóxicos, esos que lanzan el lápiz y no quieren hacer nada y todo es negativo, también te destrozan, a ti como jefe. O sea, claro, es difícil gestionar a ese tipo de personas. Usted en el libro recomienda que utilicemos la inteligencia artificial como mentora, que preguntemos a ChatGPT. Bueno, a ver, dentro, claro, hay una industria que se llama EdTech, que es la industria de las tecnologías de la formación, que habitualmente son los grandes MOOCs, que son las universidades americanas o españolas, que ponen a su disposición cursos y que te puedes convertir en un programador muy bien pagado siguiendo esos cursos sin necesidad de pagar nada. Es decir, son serios, ¿sí? Yeah. Y cada vez hay más. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que sucede con la industria de tech? Que hay tanta cantidad de cursos y hay tanta variedad que es imposible crearte un itinerario. Lo que se dice es que una inteligencia artificial, no el ChatGPT, que yo lo he utilizado y lo hemos utilizado, y más o menos si haces 3 o 4 preguntas bien hechas, al final puedes obtener efectivamente una habilidad, se mapea y puedes tener un buen mapa y lo puedes utilizar como inspiración. Pero la idea es que una inteligencia artificial más fuerte, lo que hará será de alguna forma, te puede no solamente ya determinar las habilidades, que eso por ejemplo Telefónica en su Skillbank ya lo está en parte haciendo, sino te determina las habilidades, dónde puedes crecer o decrecer, te puede evaluar y además te puede decir qué cursos puedes hacer y qué tienes que leer. Es decir, y cómo incluso experimentar. Y según cómo, eso es más difícil, alguna competencia como podría ser idiomas o otras, hasta te podría llegar a evaluar. ¿Todo eso llegará? Probablemente sí. No sé en cuánto tiempo. Lo cierto es que ya parte de eso existe y ya lo podemos utilizar. O sea, esto se puede utilizar ya, en parte. Virginio Gallardo, muchísimas gracias. Buenas noches. Pues muchas gracias a ti.